externa más laxa de orientación longitudinal. La siguiente, por favor. Ah, no, regresan. Perdón. Bueno, también como ya les había comentado, va a tener una lámina propia, que esta lámina propia es una capa continua del tejido conjuntivo entre el epitelio y la muscular de la mucosa. Esta se va a extender dentro de las vellosidades y alrededor de las criptas. La lámina propia también va a contener varias células plasmáticas y tejido conjuntivo no celular. También va a tener el epitelio, el cual nos va a cubrir al interior de todo el intestino y su función principal pues es la absorción. El epitelio que cubre a las vellosidades está constituido por 3 células, que a continuación se las voy a mencionar, que es la célula caliciforme, las células endocrinas y las células absortivas o células de enterocitos. La siguiente, por favor. Bueno, los enterocitos van a ser, como ya les había comentado, van a ser células absortivas. Estas células van a ser cilíndricas y van a medir de 20 a 25 micrómetros de altura. Estas células se van a caracterizar por su chapa estriada apical. Esta chapa estriada apical pues va a estar conformada por muchas microvellosidades y van a estar de manera muy juntas. Las células epiteliales absortivas de todo el intestino lo que van a hacer va a ser que diariamente van a transportar de 7 a 8 litros de líquido desde el intestino hacia el intersticio corporal. La siguiente. Ahora, bueno, las células caliciformes van a ser células productoras de moco. Estas se van a encontrar individualmente entre los enterocitos. Este moco que van a producir se va a formar continuamente por exocitosis y el volumen de esta se va a expandir mucho más por la cantidad de agua y va a formar una capa gelatinosa sobre el glucocálix de las microvellosidades. La siguiente. Por último tenemos a las células endocrinas o células enteroendocrinas, que estas se van a caracterizar porque hay una gran cantidad de estas células que van a sintetizar hormonas peptídicas diferentes. La mayor parte de estas células las vamos a encontrar en las criptas y en las bases de las vellosidades. En el intestino delgado van a secretar 3 tipos de células que van a secretar secretina, colecistocinina y péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. La No, se secretina... llama péptido inhibidor gástrico. Ah, sí. Se llama péptido inhibidor gástrico. Ok. La siguiente. Bueno, a ver, tantito. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Sí. Si ustedes se acuerdan de la zoología, el intestino delgado es un segmento donde se va a llevar a cabo digestión y absorción. Entonces, ella explicó las capas histológicas yendo de afuera hacia adentro. Si fuéramos de la luz hacia afuera, pues primero tendríamos a lo que es la mucosa, ¿verdad? Y esa mucosa pues va a estar formada por lo que es el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa, que así corresponde. Entonces vamos a tener que el intestino delgado va a tener un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Ajá, es un epitelio absortivo. Ahorita va a empezar a hablar de lo que son los pliegues de Kerkin, lo que son las vellosidades y las microvellosidades. Bien, después va a tener esa mucosa
a la segunda capa, que es la submucosa. La submucosa, como ella lo dijo, es tejido conectivo laxo denso, en la cual vamos a encontrar a lo que son los vasos, nervios, linfáticos, ¿verdad? Y a las glándulas. En este caso, vamos a hablar de las glándulas de Lieberkühn. Ahora les llamamos también glándulas intestinales, ¿verdad? Que es donde van a estar estas glándulas, en la lámina propia. La cripta es como un orificio que va a ir desde el epitelio hasta la lámina propia, o también pudiera llegar hasta la submucosa, pero más comúnmente es hasta la lámina propia. Bien, la muscular de la mucosa, que todavía corresponde a la mucosa, que es la primera capa de la luz hacia afuera, va a estar formada por dos capas de músculo liso, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Hasta ahí no hay bronca. Después tenemos a lo que son la submucosa, y la submucosa también lo hemos venido diciendo desde el principio. Es tejido conectivo, ¿verdad? Laxo, donde también podemos encontrar vasos, nervios, también linfáticos. Y también ustedes saben bien que podemos encontrar glándulas. Pero si ustedes recuerdan cuando hablé de histología general, dije que todas las glándulas que normalmente llegáramos a encontrar en la capa submucosa eran glándulas productoras de moco. Y en este caso ejemplificamos a las glándulas de Brunner, que también les conocen como glándulas duodenales. ¿Y qué hacen esas glándulas de Brunner o duodenales? Producir moco alcalino para cuando sale la secreción ácida del estómago y pasa hacia el duodeno, se libera ese moco para alcalinizar la secreción ácida que está saliendo del estómago, y cuando llega la secreción pancreática junto con la bilis, ¿verdad? Esa alcalinidad le permita que las enzimas pancreáticas también se activen y se lleve a cabo todo el proceso digestivo. Bien, ahora, ¿qué copa seguiría después? Pues la muscular externa, ¿verdad? La muscular externa va a ser músculo liso, ¿verdad? Ahora sí, dispuesto en dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y bien saben ustedes que entre la capa circular interna y la longitudinal externa de la capa muscular, pues es donde vamos a encontrar localizado al plexo mientérico o de Auerbach, que es de tipo motor. Ajá. Y se me olvidó decirles que también en la submucosa encontramos al otro plexo, que es el plexo sensitivo o de Meissner, que es de tipo sensitivo. El de Auerbach es motor. Ahora sí, ya saben que el plexo intramural se forma por la unión del plexo mientérico o de Auerbach y el plexo submucoso sensitivo o de Meissner. Y esa es la inervación intrínseca del tubo, porque la extrínseca ya saben ustedes que está dada por el parasimpático y el simpático. ¿Vale? Y finalmente la serosa. La serosa también es tejido conectivo laxo, ¿verdad? Donde vamos a encontrar la presencia de células mesoteliales, y esas células mesoteliales son las encargadas de producir un líquido amarillento grasoso, que es al que le llamamos serosa peritoneal. ¿Para qué sirve ese líquido o serosa peritoneal? Pues permite que en la cavidad abdominal, permite que se deslice una víscera sobre otra víscera, va a lubricar, va a humectar, pero también cuando ustedes corren, brincan, dan marometas, pues puede chocar una víscera con otra víscera, y al chocar sus paredes pueden tener fricción y se pueden lacerar. Pero ¿qué va a hacer esta serosa peritoneal, que es líquido grasoso, como les mencioné? Pues va a lubricar, va a humectar y por lo tanto nos va a ayudar también a prevenir que se forme una laceración. ¿Sale? Así están dispuestas sus capas. Ahora, lo que está mencionando su compañera. ¿Hasta ahí hay preguntas? Está bien. No, todo bien. Hasta ahí hay preguntas, ¿no? ¿O alguien Yo quiere sí tengo preguntar? una. A ver, ¿quién? Soy Alan. ¿Cómo se llamaban las glándulas que estaban en la capa submucosa? Son las glándulas duodenales o de Brunner.
Únicamente las vamos a encontrar en el duodeno, por eso se les llaman glándulas duodenales o de Brunner, y esas se encuentran en la submucosa. ¿Y qué producen? Moco alcalino. Porque acuérdense ustedes que les hice mención que la mayor parte de las glándulas menores que están localizadas a lo largo de todo el tubo digestivo producen 4 tipos de secreción, que eran moco o mucina, secreción coadyuvante o hidroelectrolítica, que ya se los había mencionado. Pueden producir enzimas y pueden producir hormonas, que es lo que ahorita vamos a mencionar. Su compañera ahorita dijo que en el epitelio se encuentran lo que se conoce como los enterocitos, ¿verdad? Creo que está una imagen atrás, ¿no? ¿La pueden regresar? Una anterior, pues. No es una célula calcificada. Ahí está, los enterocitos, ¿verdad? Ella mencionó que esos enterocitos también les llaman células en chapa estriada o ribete estriado, ¿verdad? Y son encargadas de producir lo que se conoce como algunas enzimas, ¿verdad? Que pueden ser amilolíticas, proteolíticas y lipolíticas. Y habló también de lo que son las células absortivas, ¿verdad? Que ayudan a la absorción, y lo que son las células caliciformes que producen moco. ¿Sale? Bien, ahora sí vete hasta la imagen que te habías quedado. Ahora, ahí está la imagen de sus compañeros y dice, factores que van a incrementar la superficie de absorción. El intestino delgado tiene una gran capacidad absortiva. Y esa capacidad absortiva se da en parte por la longitud que tiene el intestino delgado. Si yo les preguntara, ¿se acuerdan cuánto medía el intestino delgado? ¿Cuánto mide, Yair? Es la altura multiplicada por 2. Ajá, en promedio de 2 a 4 metros. Pero dijimos que en el cadáver va a medir más porque se pierde el tono, de ahí que se dice que en el cadáver puede medir de 7 a 8 metros. Ajá, entonces, su gran longitud es un factor importante para que absorba una. Y los otros factores que van a incrementar la superficie de absorción es esto que tienen aquí sus compañeros en la imagen. Los famosos pliegues de Kerckrin, aquí los llaman pliegues circulares, o también les llaman pliegues intestinales. Así los van a encontrar, como los famosos pliegues de Kerckrin, pliegues circulares o pliegues intestinales. Ese sería otro factor. Después tenemos a las vellosidades. Vean que ahí también nos está mostrando a las vellosidades. Y en tercer lugar, a las microvellosidades. Ahorita sus compañeros van a hablar de la característica de cada uno de estos, por eso no hago mención. Pero entonces a ustedes sí, ¿cuáles son los factores que incrementan la superficie de absorción del intestino delgado? Su longitud, los pliegues de Kerckrin o intestinales, las vellosidades y las microvellosidades. Estos 4 puntos permiten que el intestino delgado absorba bastante, muchísima absorción. ¿Qué se lleva a cabo principalmente en el intestino delgado? Digestión y absorción, que es lo que más se lleva dentro de él. Ajá. Tan es así que dicen que si extendiéramos todas las capitas del intestino delgado, capa por capa, alcanzaríamos a tapizar una cancha de tenis. No sé qué dimensiones tenga una cancha de tenis, pero imagínense alcanzar a tapizar con nuestro intestino. Si desarrolláramos todas sus capitas histológicas, pues alcanzaríamos a cubrir una cancha de tenis, ¿verdad? Entonces imagínense la gran superficie. Sale, ahora sí. Partimos de aquí otra vez. Síganle. Bueno, ahora les voy a mencionar a los pliegues. Estos pliegues van a ser pliegues de la mucosa y de la submucosa. Van a tener una altura de 10 milímetros y estos van a aumentar la superficie de absorción unas 3 veces, es decir, alrededor de 0,6 a 1 metro cuadrado.
Estos van a comenzar cerca de la porción proximal del duodeno y van a terminar cerca de la porción medial del ilion. Otra cosa que encontré sobre los pliegues fue que además de que nos van a ayudar a aumentar la superficie de absorción, van a hacer que el quimo se describa en una trayectoria circular. La siguiente. Así es. Bueno, aquí ya, bueno, quise poner esta imagen porque creo que ya la vemos bueno, se ve cómo están los pliegues y ya cómo se ve su ampliación del otro lado. Entonces creo que es para ejemplificar. La siguiente. Con lo que deja esa imagen tantito, la anterior, ahí está, para que nos vayamos despacio y quede bien comprendido. Esos pliegues de Kerkin o pliegues circulares o intestinales, ya lo dijiste tú, se van a iniciar en duodeno. ¿Hasta dónde dijiste que van a comprender? Van a terminar en la porción media del ilion. En la porción media del ilion, ven. Esos pliegues, dijo su compañera ahorita, que tienen una altura alrededor de 10 milímetros. Ajá. Se dice que esos pliegues intestinales o pliegues de Kerkin, en su parte inicial van a presentar gran elevación. Y algunos libros dicen que puede abarcar todo lo que es la luz del intestino delgado en lo que correspondería a duodeno, yeyuno y la porción proximal, por así decirlo, del ilio. Ajá. Así lo dice. Vean la imagen, la otra que pusiste anterior a este, donde se ven esos pliegues. Regrésate tantito. Esa. Vean, eso es a través de una endoscopía. Así se verían esos pliegues. Vean cómo aquí están juntitos uno del otro, ¿verdad? Y aquí dice vista endoscópica del duodeno. Así se ven esos pliegues en el duodeno, ¿verdad? Juntitos uno del otro y presentan elevaciones. ¿Qué características van a tener estos pliegues? Que conforme se vayan alejando del duodeno hacia el yeyuno e ilion, estos pliegues van a ir disminuyendo de altura, ya no van a ser tan grandes como en la parte inicial. Y además, en la parte distal, ya no van a ser de la misma altura y van a estar más distantes uno del otro, no van a estar tan cercanos como la imagen que se ve aquí. De ahí que dicen que los pliegues en lo que viene siendo el ilion. Ahora sí, pásame la otra imagen donde estaban los ejemplos. Ahí, no, esa. Ahí, vean cómo está un pliegue circular, después marca una vellosidad y vean cómo al lado el pliegue ya no se ve tan elevado, se ve más chaparrito. Entonces, en la porción distal, sobre todo ya a nivel del ilion, esos pliegues no van a ser de gran altitud, van a ser más pequeños, ¿verdad? En altura, y van a estar más distantes uno del otro. ¿Por qué van a ser de menor tamaño y van a estar más distantes uno del otro? Pues porque sabemos que el ilion ya no se va a llevar a cabo gran absorción. ¿Qué se absorbe únicamente en el ilion? En el duodeno y el yeyuno se absorben principalmente carbohidratos y proteínas. Entonces, ¿qué se va a absorber en el ilion? ¿Grasas? ¿Cuál? Fuerte, sin miedo. ¿Grasas? Las grasas. Las grasas se absorben en el ilion. Es donde También se el absorbe. agua y los electrolitos, ¿no? Ajá, pero principalmente las grasas. Pero lo que es el duodeno y el yeyuno es principalmente agua, gran absorción de agua, de carbohidratos y de proteínas. ¿Sale? Ahora voy a lo siguiente. ¿Cuántas capas dijimos que tiene la mucosa? 3. 3. ¿Cuáles son? La lámina propia. El epitelio, Ajá, 1, la lámina propia y 2. la muscular de la mucosa. Ok, así es. Ahora vean ahí. El pliegue ya lo están viendo, el pliegue circular. Vean las capas cómo está marcada, mucosa, submucosa y muscular externa. ¿Ya las vieron? Bien. El pliegue va a estar formado por la mucosa y va a comprender lo que es el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa.
¿Sí? Entonces, ¿quién va a quedar en el centro de ese pliegue de Kerckrin o pliegue circular? ¿Qué capa histológica quedaría en su centro o núcleo, por así decirlo? La lámina propia. No, Es el epitelio. tampoco. La muscular de la mucosa. Tampoco, un poquito más abajo. La submucosa. ¿Quién? La submucosa. Es una pregunta de examen, ¿eh? Y me corto un dedo si no te las llegan a preguntar ahorita en el departamental. El núcleo o centro de los pliegues intestinales o pliegues de Kerckrin está formado por la submucosa. Yo dije, un pliegue está formado por mucosa, pero quien forma el núcleo o centro del pliegue de Kerckrin es la capa submucosa. Abusados, chavos. Se los estoy diciendo bien claro. ¿Sale? Contéstenme. Ok, díganme, sí, maestro. Sí, profe. Sí, profe. École, así. Debe de haber empatía. No los voy a regañar, díganme. De todos modos, saben que los regaño, pero en buena onda, no soy grosero con ustedes. Ok, sale. Entonces ya vieron cómo está conformado un pliegue de Kerckrin y quién queda en su núcleo o centro. Y aparte ya mencionó su compañera los factores que incrementan la superficie de absorción del intestino. Sale. Ahora vámonos con la vellosidad. Bueno, ahora vamos a ver qué es una vellosidad. Bueno, las vellosidades son evaginaciones de la mucosa que van a sobresalir en la luz intestinal. Se dice que su estructura son digitiformes o con formas de lengüetas. Estas van a ser formaciones exclusivas de la submucosa y van a medir de 0,5 a 1 milímetro de longitud. Estas van a aumentar la superficie de absorción de 6 a 14 veces, es decir, alrededor de 10 metros cuadrados. Cada vellosidad va a estar cubierta por epitelio y tiene un núcleo de lámina propia. Esta va a estar tapizada, esta, como les comento, va a estar tapizada por un epitelio cilíndrico simple absortivo. También van a estar compuestas por venas y por vasos linfáticos, y también van a haber algunas células como son los macrófagos y solo me acuerdo de estos, perdón. Ahorita te ayudo. Bien, a ver, te ayudo. La vellosidad, ahí están viendo una vellosidad. La vellosidad también va a abarcar a lo que es la mucosa. Ajá. A ver, regresa tantito la anterior para ver si la podemos ver ahí. Pliegue, ahí están las vellosidades. Ven que está el pliegue y luego ahí dice vellosidades, ¿ya vieron? ¿Sí se ve o no el dibujo? Sí, sí, se Sí. ve. Sí. 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 Ahora ya, ahí están las vellosidades. Vean cómo están los pliegues y ahí están las vellosidades. Ahora vámonos a la otra imagen, que es como si hubiéramos quitado esa vellosidad de ese pliegue. Pásate a la otra y ahí la estamos viendo la vellosidad. La vellosidad le da un aspecto aterciopelado al epitelio. Han comido pancita, ¿no? Sí. Sí. Cómo se ve una parte de la pancita que venden así como si fuera un cepillito muy finito como aterciopelado, ¿verdad? Pues esas son las famosas vellosidades. En el caso del intestino delgado sería igual. Lo que dijo su compañera es muy cierto. Una vellosidad va a quedar comprendida en su interior lo que es un vaso linfático, una arteriola y una vénula, ¿verdad? Y también un quilífero, vaso quilífero, o también le llaman quilífero central, que es por donde se absorben las grasas. Ajá. Acuérdense que hay grasas de cadena corta y grasas de cadena larga. Las grasas de cadena corta se absorben en las vellosidades a través de los quilíferos centrales y se van a absorber más rápidamente, a diferencia que los ácidos grasos de cadena larga, que después lo vamos a mencionar.
Bien, ahí está la vellosidad. La vellosidad va a estar comprendida únicamente por el epitelio y por la lámina propia. No comprende a la muscular de la mucosa, ¿verdad? Entonces, también la vellosidad está incluido dentro de la mucosa. Y recuerden ustedes que la mucosa tiene un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. Pero la vellosidad únicamente comprende lo que es el epitelio y la lámina propia. De ahí que yo aquí les diría que la vellosidad, en el caso de la vellosidad, su núcleo o su centro de la vellosidad no va a ser la muscular de la mucosa ni la submucosa. El núcleo o centro de la vellosidad es la lámina propia. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Sí, doctor. Sí. Entonces, si llegan a preguntar en el examen, ¿no? ¿Quién forma el núcleo centro de la vellosidad? La lámina propia. ¿Qué capa histológica? La lámina propia. ¿Quién forma el núcleo centro del pliegue de Kerckrin? ¿Qué van a contestar? La submucosa. La submucosa, así es. Y ya vieron que la vellosidad incrementa la absorción de 6 a 14 veces, mientras que la vellosidad aumentaba la superficie hasta 4 veces más, ¿verdad? Que lo mencionó su compañera. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, Ok. sí. Entonces ya vimos, ya llevamos factores que incrementan la superficie de absorción, la longitud del intestino delgado, los pliegues de Kerckrin y las vellosidades. ¿Qué nos va a faltar? ¿O qué nos falta? Las microvellosidades. Así es. Ahora vamos a ver las microvellosidades. Ahorita luego nos regresamos a esta imagen porque está muy padre. Bueno, ahora las microvellosidades. Estas van a ser... Quiero... No, es que le dije a mi hija. Bueno, estas van a ser proyecciones de la membrana apical de las células absortivas. Ajá. Bueno, la membrana apical la membrana apical de los enterocitos, como ya les había comentado, va a estar formada por la chapa estriada de las microvellosidades. Como dato, cada enterocito va a estar formado alrededor de 3.000 microvellosidades. Estas microvellosidades son las que mayormente nos van a dar la superficie de absorción, ya que estas las van a aumentar hasta unas 30 veces. Las microvellosidades miden de 1 a 1,4 micrómetros de longitud, con un diámetro de 0,1 micrómetro. Estas microvellosidades van a poseer en su centro alrededor de 30 a 20 filamentos de actina, que por un lado se van a anclar a las puntas de las vellosidades y por otro se van a irradiar dentro de la región citoplasmática apical, donde se van a fijar en la red terminal. Sobre las membranas de las microvellosidades, particularmente en la región apical, se va a depositar una cubierta de glucocálix. Esta cubierta al principio va a consistir de glucoproteínas, glucolípidos, y esto va a ser muy importante ya que va a proteger a la chapa estriada. Posteriormente, sobre el glucocálix se va a depositar moco de las células caliciformes. Ambos van a fijar considerables cantidades de agua, de modo que sobre la superficie se va a mantener una capa acuosa constante, que esta va a ser atravesada en todos los procesos absortivos. Y eso sería todo. Bueno, sí, Así bueno, es. aquí Esa se ve- microvellosidad. ¿Qué Sí, pasó? No, nada. A ver, esas microvellosidades que tú marcas van a estar localizadas sobre el epitelio. Y ya pusiste aquí en tu imagen
que las microvellosidades son proyecciones de la membrana apical de las células absortivas, ¿verdad? Y lo pones abajo. La membrana apical de los enterocitos forma una chapa estriada de microvellosidades. Entonces, ahí encontramos a las famosas células en borde apical, que así le llaman, o en chapa estriada. Ajá. Y esas células en borde apical o chapa estriada, ya hablaste ahí del glucocálice. El glucocálice es como un moco que se produce para ayudar y fijar ahí cuando llegan los nutrimentos, como si fuera un moco pegajoso, y los fija y los atrapa y ya no permite para que puedan ser absorbidos. Ajá. Pero también esas microvellosidades que, sobre todo lo que mencionaste hace rato acerca del enterocito, pues aquí es donde estas enterocitos o microvellosidades son las encargadas de producir enzimas digestivas para carbohidratos, lípidos y proteínas. De ahí que se hable que estas microvellosidades producen enzimas en lo que se conoce como dipeptidasas, ¿verdad? Y aminopeptidasas para proteínas y para lípidos. Perdón, para proteínas y carbohidratos. ¿Sale? Porque hay que las grasas se absorben en el ilion a través de la vellosidad por medio del quilífero central. Bien, ¿qué más? Pues ya la siguiente es una imagen en general, ya viene muchísimo más explicada. Aquí ya pues podemos ver a grandes rasgos pues las vellosidades, como en estas vellosidades pues ahí se ven los capilares sanguíneos, también cómo es que se recubren de las células absortivas. Igual del lado derecho vemos las capas histológicas. También vemos como en una proyección más grande, igual del lado derecho, las células absortivas. También se ve, está abajo de la célula absortiva, las células caliciformes. No sé si se las alcancen a ver, también ahí se proyectan, también la lámina propia. Entonces es como un esquema de todo lo que vimos en general. Sí, ahí se ve lo que es la vellosidad, ¿verdad? Y las microvellosidades se ven claramente. Ajá. Y ahí inclusive está lo que es la glándula, ¿verdad? Están las células clariformes, como lo mencionó su compañera, la célula endocrina y las células de Panek, que ahí lo marcan. ¿Traes otra imagen donde vengan toda la cripta intestinal o la glándula intestinal con los diferentes tipos de células? Sí. No, creo que no, doctor. ¿Sí hay otra? A ver, pasa a la siguiente para ver si está. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar de las glándulas del intestino delgado y creo que sí por ahí hay alguna donde vienen las células de Panek. Bueno, vamos a empezar con las glándulas de Brummer. Son estructuras secretoras que están localizadas en el intestino delgado proximal, en especial en la submucosa del bulbo y la segunda porción duodenal. La que sigue, por favor. Estas glándulas de Brummer se ubican en la capa submucosa del duodeno, aunque en personas jóvenes encontré que pueden estar presentes en el yeyuno. En el ser humano son mucosas puras, que son túbulos acilares o túbulos alveolares compuestos. Secretan, como bien dijo hace ratito usted, un moco fluido rico en bicarbonato que tiene una función protectora de la mucosa y factores de crecimiento epitelial que estimulan la mitosis en todo el intestino. La que sigue, por favor. Luego están las glándulas de Iberkun. Estas glándulas son también conocidas como criptas, están en el sistema digestivo y se pueden encontrar en el intestino delgado, grueso y en el colon. Y forman parte del tejido intestinal, se encuentran a nivel de la capa mucosa entre las vellosidades e inmersas en la lámina propia. Y ahí hay una imagen. Así es. Donde se ve, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Y cómo se clasifican estas glándulas? Pues es un tejido epitelial glandular, es exócrino, merócrino, tubular, simple, multicelular, y estructura de la membrana tiene células calciformes y cilíndricas. Y aquí vemos una imagen. Ahí se ven esas células, ¿no? Esa es la imagen que está ahí. Y como elementos de diagnóstico, pues en la glándula exócrina, ya es la glándula exócrina, ya que se cuentan con dos partes,
el adenómero de forma tubular y conducto de excreción simple, y la presencia de células caliciformes, ¿no? Aquí vemos un corte. ¿Dónde están las células? La que sigue. Bueno, ¿y cuál es la función de las glándulas de Lieberkühn? Pues juegan un papel importante en la renovación del epitelio de la mucosa intestinal, ya que poseen células pluripotenciales que dan origen a los diversos tipos de células presentes en la propia cripta y en las vellosidades. Y además tienen una gran relevancia en el proceso de digestión y absorción de nutrientes, debido a las funciones que cumplen cada una de las células presentes en la cripta. La que sigue, por favor. ¿Y cuál es su secreción? Pues las criptas forman en el tejido intestinal pliegues con el fin de ampliar el área de absorción de los nutrientes. Diversas células se encuentran en esta glándula, son encargadas de sintetizar sustancias enzimáticas, hormonales y de defensa. Algunas secreciones de esta glándula son la sacarasa y la maltasa, encargadas de descomponer el azúcar en glucosa. Y la producción de enzimas y mucosas son la función principal de este tejido epitelial. ¿Sigue? En los tipos celulares, en las criptas celulares progenitoras o células madres, hay dos tipos: células indiferenciadas de la cripta, y como tales las células madres, ambas son poco diferenciadas, que bajo ciertos estímulos se pueden diferenciar a enterocitos u otro tipo celular. Aquí también las células de Paneth son esenciales y se encuentran en la parte de abajo de la cripta. Y estas células de Paneth secretan proteínas importantes para la defensa de bacterias y patógenos que vienen en la comida que ingerimos. Estas células de Paneth secretan defensinas y otras proteínas que detienen el crecimiento bacteriano. Y también hay células endocrinas entéricas que producen sustancias que viajan de manera parácrina y activan y o desactivan ciertas funciones como motilidad intestinal, aumentan secreción de moco, producen hormonas que pueden afectar al estómago, al páncreas, etc. Sigue, por favor. Ahora, saliendo de la cripta y entrando a la vellosidad, encontramos dos tipos celulares. El primero es células caliciformes, que su principal función es secretar moco, que su función es lubricar el quimo que va pasando y no raspe la pared, y facilita el proceso de mezcla y de digestión que tenemos en el intestino delgado. Por otro lado, los enterocitos, que tienen una superficie altamente especializada en la membrana apical, tienen microvillosidades que aumentan la superficie de contacto y la velocidad de absorción del intestino, ya que absorben nutrientes que ya fueron digeridos. En la membrana apical tienen microvillosidades en donde hay enzimas que cortan los nutrientes en su última expresión para poder absorberlos libremente y secretan a los conductos de linfa. Sigue, por favor. A ver, hay una pregunta ahí. ¿Qué pasó, Yair? Sí, tengo una duda. Dijo que estas glándulas van a ser exócrinas y merócrinas, ¿verdad? Ajá. Tengo duda en qué es merócrino o a qué se refiere. A ver, Jesús. Ahorita le digo. ¿Qué significa merócrina? ¿Qué significa merócrina? A ver, chicos, Pues ayúdenme. es un modelo de secreción celular donde el producto a secretar es liberado por medio de exocitosis, ¿no? Que no se pierde la membrana, o sea, no se pierde la membrana de la célula. ¿Ya estoy viendo? Sí, en parte. Pero a ver, ayúdenle. Es una clasificación. Ay, ¿qué pasó, Jimena, ahí? Bueno, dicen que el término se usa para clasificar las glándulas exócrinas. Entonces, que nada es la clasificación por la secreción. Ok. Ahí está Yair. ¿Verdad? Ok, gracias. Bien. Ahora fíjense bien. Miren, esta que está aquí, esta imagen, esa es la glándula intestinal o criptas que les llaman. La cripta es como un pequeño orificio que se va a dar en el epitelio. ¿Se acuerdan donde pusieron la imagen donde estaba la vellosidad? ¿La puedes regresar? Donde estaban hablando de las enterocitos y todo eso.
No, más atrás. A ver, otra. No, vete hacia adelante. Más. La otra. Ahí está, miren. Ahí. Ahí está, ahí está. La otra. A la de atrás. Ahí está, miren. ¿Ya vieron que ahí está la vellosidad? Ujú. ¿Quién les dije que era el núcleo centro de la vellosidad? La lámina propia. Ahora váyanse hacia abajo y dice cripta intestinal. ¿Ya la vieron? La cripta es el orificio. Vean cómo al ladito de donde dice cripta intestinal adelante se observan dos orificios. ¿Sí los ven? Ujú. ¿Sí los ven o no? Sí. Bueno, esas son las criptas intestinales, porque a través de esas criptas intestinales es como va a llegar la secreción que producen las células que están dentro de la cripta. La cripta desemboca hasta la luz del intestino. Ajá. Y todo eso que está hacia adentro es la cripta intestinal con sus diferentes tipos de células. ¿Ya se ubicaron o no? Sí. ¿Sí se ubican o no? Sí. Sí. Ok, ahora sí, vete a la imagen que nos habíamos quedado. La última que dejó Jesús. Ahí está. Entonces vean, ahí está la cripta. Ajá. Vean la del lado izquierdo. Ahí dice otra vez cripta. Y esto que está acá hacia el lado derecho sería, por decirlo así, una vellosidad. Y vean cómo hay marca y dice del lado izquierdo células absortivas, células enteroendocrinas, células progenitoras, que son las células madre. También les llaman células madre indiferenciadas o totipotenciales, porque esas células madre indiferenciadas o totipotenciales son las que van a dar origen a los diferentes tipos de células que se encuentran dentro de la cripta, según sea la necesidad. Y vean cómo hasta abajo están las células de Panek, que hace rato mencionó Jesús, o mencionaron ustedes, que esas células de Panek producen lisosimas, ¿verdad? Por eso se dice que tienen una acción de tipo de defensa, ¿verdad? Producen lisosimas y evitan la proliferación bacteriana. Entonces, vean, ahora sí, la imagen del lado derecho, me marca hacia arriba una célula absortiva, ¿verdad? Globet, célula globet. ¿Globet qué es, chicos, en inglés? ¿Quién sabe inglés? A ver, tradúzcanoslo. Es copa. ¿Es qué? Copa. Ok. Y después está la célula enteroendocrina, ¿ya lo vieron? Las células indiferenciadas hacia abajo, ¿verdad? Hay células progenitoras, pero vienen siendo las mismas. Ahora, ¿cuál es la importancia de todas estas hormonas, células que se encuentran en la cripta? Pues que producen diferentes tipos de secreción. Las absortivas van a absorber, las células caliciformes o células productoras de moco van a producir moco, obviamente, ¿verdad? Las enteroendocrinas, que son las encargadas por las células y las células sí que producen. Acuérdenme. ¿Qué tipo de célula producía la secretina? No es, bueno, creo que la célula I produce colecistocinina. Colecistocinina, pancreatinina. ¿Y a la secretina quién la produce? Los S. Las heces, ¿verdad? ¿Cuáles son las hormonas principales que nosotros hablamos más a nivel de intestino delgado? La secretina y la colecistocinina. Y al principio me enseñó su compañera otra que dijo el péptido inhibidor gástrico, que en general decimos que hay muchas hormonas que se producen en el intestino delgado. La secretina, la colecistocinina, el péptido inhibidor gástrico, péptido intestinal vasoactivo, la bombecina, la motilina, y hablan también de una villicina. Todas estas hormonas se producen en el intestino delgado, pero básicamente las que nosotros hablamos más es lo que es la colecistocinina, pancreatinina, la secretina, la gastrina, ¿verdad? El péptido intestinal vasoactivo y el péptido inhibidor gástrico.
Eso es lo que ustedes les van a preguntar. Les pueden preguntar, tipo de célula que se encuentra localizada hacia la superficie de la cripta. Ah, pues células absortivas. Tipo de células que se encuentran a nivel del cuello o istmo de la cripta o glándula intestinal, o las células Glovet, que ya dijo su compañera, que significa ¿qué? Cálix. Cáliz. Las famosas glucocáliz, ¿no? Que producen un moco y ayudan a fijar a los nutrimentos. Las células enteroendocrinas, que están también hacia abajo y al fondo, que producen secretina y colecistocinina, y las células de Panet, que aquí lo estamos viendo del otro lado, que producen lisocimas y hacen la función de bactericida y por lo tanto se les atribuye la función de defensa, que son básicamente lo que producen estos diferentes tipos de células que se encuentran en la cripta. ¿Sale? ¿Cuál sigue, Jesús? Muy bien, y para complementar, pues puedo decirles que en el epitelio de las criptas es donde están las células madres de las 4 principales células epiteliales de la mucosa, como Ajá. son las células de absorción, las calciformes, las de Panet y las endócrinas, ¿no? Ok, ahora, ¿cada cuándo se da a cabo el intercambio celular? Bueno, yo encontré que la diferenciación y maduración de estas células ocurre entre 5 a 6 días. ¿Para medida- todas? ¿Perdón? ¿Para todas? Bueno, sí, yo sí encontré que sí. A medida que las células viajan de la profundidad de las criptas a las puntas de las vellosidades, de donde se desprende el lumen, y solo las que se quedan o permanecen en las criptas son las células de Panet. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos estómago hablaron de que había un intercambio también celular y que unas vivían hasta de 120 a 150 días, ¿sí se acuerdan? Entonces, el promedio de vida de estas células en promedio es de 6 a 7 días las que están hacia la superficie, porque el total de la regeneración de todas estas células es alrededor de 27 a 28 días aproximadamente. De todos modos, chequen ese dato. ¿Sale? ¿Qué es lo que nos preguntan en los exámenes? Listo, doctor. ¿Sale? ¿Qué más, Jesús? Ya, en la que sigue. Bueno, yo ya terminé. No, también tenemos que el jugo intestinal, va a ser en la guía decía de 1.5 a 2 litros, pero se Ajá. redondea de 1 a 2 litros. Va a ser un líquido amarillento, va a estar compuesto de agua, moco, va a ser ligeramente agua, moco, bicarbonato, sodio, potasio, calcio, cloro, y va a ser ligeramente alcalino. Va a tener un pH de 7.6. Ya, eso está compuesto por el jugo intestinal, son sus componentes, ¿no? Y también parte de ese jugo intestinal, pues es por toda esa secreción que producen esas células intestinales. Bien, ¿qué más, Jorge? Su función va a proveer un medio líquido que ayude a la absorción de las sustancias del quimo en el intestino delgado. Va a mantener el control de crecimiento bacteriano. Las células absortivas van a sintetizar enzimas del rillete en cepillo, que eso se van a ver más adelante. El moco adherente y filante va a tener un moco adherente y filante para función protectora y vehículo de enzimas. Aquí tendremos otra vez a la enzima activadora de la cascada proteolítica, que es la enterosinasa, y tendremos las enzimas digestivas, que su función principal pues va a ser pues finalizar la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. Así es. Listo, ahora vamos a hablar de la circulación enterohepática. Pero antes vamos a ver qué son los ácidos biliares. Son moléculas que sintetizan en el hígado, principalmente a través del colesterol, ya que tienen una cara hidrofóbica, una parte hidrofóbica y presencia de grupos hidroxilos. La que sigue, por favor. Hay 2 tipos de ácidos biliares, hay primarios y secundarios, y se diferencian por la presencia de los grupos hidroxilo. Los primarios se sintetizan en el hígado y los secundarios son producto
de la metabolización de la microbiota. ¿La que sigue? Bueno, una de las funciones vitales del hígado en el organismo humano consiste en la formación y secreción de bilis. Uno de sus constituyentes más importantes son las sales biliares, que participan en la absorción de grasas de los alimentos y en la eliminación del colesterol. Estas sustancias se regulan al mantener una concentración constante por medio de la integración del eje enterohepático. Y la circulación enterohepática, bueno, como decíamos, el hígado se localiza en un sitio estratégico, lo que le permite estar en contacto con buena parte de las sustancias endógenas y exógenas. Estas últimas llegan a él a través de la circulación portal. Incluso hay sustancias que a su paso por este órgano se depuran y no salen a la circulación general, como la insulina o las sales biliares, que se depuran entre un 70 y 80%. En la formación de bilis se considera un proceso vital porque permite, entre otras cosas, metabolizar y transformar en productos más solubles a las sustancias que se eliminarán. Las sales biliares participan también en la solubilidad de los lípidos que ayudan con la absorción de los mismos en el